Mis saludos, amigos y hermanos. Muy feliz estoy en estos momentos de que podemos reunirnos nuevamente para repasar la lección que durante esta semana hemos estado estudiando y cuyo título es Dios es apasionado y compasivo. Ese es el título de la lección. Sucede que hace algún tiempo atrás un miembro de una de mis iglesias me preguntaba si Dios tenía emociones así como la tienen los seres humanos. Y yo le respondí que exactamente la Biblia presenta que Dios tiene emociones. Dios ama, Dios puede ser entristecido, por ejemplo, cuando nosotros le traicionamos. Dios puede sentir celos cuando le abandonamos adorando a otros dioses y renunciamos a seguirle. Hay muchas cosas que vemos en la Biblia, muchos textos que nos ayudan a entender cómo Dios tiene sentimientos. Por eso es que en esta lección vamos a ampliar un poquitico más ese concepto, porque es bueno decir también ya de anticipado que aunque Dios tiene emociones, Dios es compasivo, Dios manifiesta en su carácter ciertas actitudes similares a los seres humanos, no es idénticamente igual a los seres humanos. Recordemos siempre que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos exactamente iguales a Dios. Y más después del pecado. Después del pecado las cosas cambiaron rotundamente y el hombre pues manifiesta en todas sus emociones ese egoísmo innato que tenemos por causa de la descendencia de Adán. Así que este es el punto que vamos a tratar en la lección hoy. Y la Biblia nos presenta básicamente que entre las manifestaciones del carácter de Dios, lo más predominante es el amor. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones que Dios es amor, sencillamente así. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 nos dice claramente, no es que Dios tiene amor, no es que Dios desarrolla amor, sino que Él es amor. Esa es su naturaleza. Y es tanto así que, bueno, en la Biblia se compara el amor de la madre con el amor de Dios, porque es el único ser en este universo que tiene un amor incondicional, un amor desprendido, que puede tomarse como ejemplo para comparar el amor de Dios sin llegar a ser exactamente igual. Por eso en Isaías 49, versículo 15, encontramos esta pregunta de parte de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y Dios contesta, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Evidentemente hay muchos casos que usted conoce y yo también de madres desnaturalizadas que realmente no merecen llevar el nombre de madre. Sin embargo, hablando en un sentido perfecto y amplio de la palabra madre, la madre siempre es un ejemplo en este mundo de dedicación, de sufrimiento, desprendimiento, entrega total en favor de sus hijos, sacrificio. Así que esto es lo que más usa la Biblia para comparar el amor de Dios. Dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios se compadece de nuestros problemas, de nuestras angustias. Él siempre está allí para asistirnos, para ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. En Jeremías 31:20, exclama el Señor ahí a través del profeta, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Que si hay algo que sensibiliza el corazón de Dios es cuando venimos a él confesando nuestras faltas, nuestros errores, confesando al Señor cuán débiles hemos sido y pidiendo perdón por nuestros pecados. Dios se sensibiliza, Dios se compadece, Dios siente inmediatamente que su corazón desborda de esa compasión que forma parte de su carácter y no demora nada en prodigarnos el perdón que tanto nosotros necesitamos y en socorrernos en menos y en medio de nuestras angustias y de vicisitudes que podamos padecer. El amor de Dios es un amor que realmente conmueve cada vez que lo estudiamos en la Biblia. La incalculable profundidad del amor compasivo de Dios por la humanidad se pone manifiesto, por ejemplo, en el libro de Oseas. El libro de Oseas a veces resulta un poquitico difícil de entender porque Dios le pide al profeta que se case con una mujer prostituta y que tenga hijos de prostitución. Y eso no cuadra perfectamente con el concepto legal que nosotros tenemos de la obediencia a los principios de la palabra de Dios. Sin embargo,
Los profetas en aquel entonces tenían que ser libros abiertos y a través de las actitudes que asumían, a través de los hechos que ellos desarrollaban y demás, se convertían en un ejemplo, se convertían en una ilustración para que los israelitas pudieran entender exactamente a Dios y a sus planes para con su pueblo. Entonces, en Osea capítulo 11, versículos 1 al 9, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Me imagino cuánto habrá sufrido Dios cuando sus hijos, el pueblo que él escogió para ser luz de las naciones, le volvía las espaldas y se ponía a adorar dioses falsos. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Sí, muchas veces Dios nos ayuda, muchas veces Dios socorre a cada uno. Inmediatamente está ahí presente para sostenernos, para animarnos, para levantarnos, y no nos damos cuenta que es Dios el que lo está haciendo. Así de ingrata es la mente humana. Entonces Dios pregunta aquí en este pasaje cargado de emociones, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Muchas veces me he sorprendido de la forma despiadada que algunos padres castigan a sus hijos. Es algo que no puedo entender. Yo tengo un hijo, tiene 17 años, y puedo asegurarles a ustedes de que jamás en la vida he prodigado, no solamente yo ni mi esposa tampoco, un castigo que realmente pueda envilecer a nuestro hijo, que le pueda dañar emocional, físicamente. No, no está eso en nuestro concepto de lo que es la disciplina. Razonamos con él, tratamos de negociar con él. Muchas veces tenemos que quitar quizás algunas cositas que le gustan, ya no, porque ya tiene 17 años y ha avanzado ya en la madurez de su carácter, pero nunca tuvimos que hacer nada de eso en absoluto y ha sido un buen hijo, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Entonces yo, cuando veo a esos padres que son tan despiadados con los hijos, que los castigan hasta el punto de hacerlos sangrar, los golpean, yo digo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor de esos padres? Miremos el caso aquí de Dios. Dios podía haber destruido al pueblo de Israel. Sin embargo, no lo hizo. Dice que su compasión se inflamaba en su corazón. ¿Y cómo podía él hacerle daño a su pueblo? Era tanto el amor de Dios por ellos que Dios no escatimó recursos para tratar de hacerlos volver de sus malos caminos y que pudieran entender que Él les amaba y que era un Dios misericordioso, que estaba dispuesto a bendecirles y ayudarles a levantarse y poder continuar adelante para que cumplieran finalmente con el objetivo para el cual los llamó. Porque déjame decirte, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así como lo tenía para el pueblo de Israel, Dios tiene un propósito y Él quiere que su carácter se refleje en nuestra vida. Y Él hace todo lo posible para que podamos entender eso, podamos comprender que lo más importante en esta vida es ser luz a las naciones, que podamos reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Eso solamente se consigue a través de una relación profunda con el Señor mediante el estudio de la Biblia, mediante la oración. Debemos buscar cada día a Dios para que el carácter de Cristo pueda transfundirse en el nuestro y pueda reflejar constantemente quién es Dios en el mundo que nosotros estamos. Quiero decirte que si la gente hoy en día no cree en Dios, si la gente hoy en día lo rechaza, si la gente hoy en día no comprende a Dios, es por causa de nosotros mismos los cristianos que no hemos sabido realmente ser luz de las naciones. Jesús lo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú quieres que tu vecino glorifique a Dios, si tú quieres que tu familia glorifique a Dios, si tú quieres que tus amigos, tus compañeros de trabajo entiendan a Dios y estén dispuestos a obedecer al Señor, tiene que empezar por ti. Tú eres el que tienes que realmente reflejar al Señor en tu vida, en tu carácter, para que ellos puedan comprender exactamente cómo es Dios.
Dios quiere que cada persona en este mundo pueda ver a Jesús a través de uno de sus discípulos. Esa es la gran necesidad que el mundo tiene hoy. Tiene una necesidad de un cristianismo práctico, más que palabras, un cristianismo práctico. Y eso se manifiesta en la compasión, se manifiesta en el amor que nosotros mostremos hacia los demás. Cristo era compasivo, sumamente compasivo. La Biblia nos habla mucho de que Cristo era compasivo. Pablo dice ahí en 2 Corintios 1:3 que Dios es Padre de misericordia y es Dios de toda consolación. Y aún más dice que es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que los amó. Entonces vemos ahí cómo Jesús en este mundo precisamente vino a mostrar el amor de Dios, así como quiere que nosotros lo mostremos. Mateo 9:36 dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aún más en Mateo 23:37, quizás subido ahí en la colina que miraba hacia Jerusalén, desde lo alto, en aquella noche bañada por la luna, contemplaba la ciudad amada que le estaba rechazando y no pudo dejar de prorrumpir en lágrimas y exclamar con el corazón traspasado por el dolor: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Así se reflejaba la compasión de Jesús, el amor de Jesús por todos aquellos que venían a él necesitados. No había uno que no viniera a Jesús con sus cargas, con sus problemas, que Jesús no atendiera sus necesidades con ese amor, esa gentileza, esa delicadeza que le caracterizaba. Y así quiere el Señor que nosotros también actuemos con los demás. Jesús en una oportunidad recibió a un leproso que vino y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús no pudo rechazar aquella petición, sencillamente le dijo: quiero ser limpio. Dice la Biblia que extendió la mano y tocó la llaga, tocó la herida, tocó esa carne putrefacta de aquel hombre y le dijo: quiero ser limpio. E inmediatamente el hombre quedó sano. Queridos amigos, muchas veces nosotros no estamos dispuestos a alargar la mano para tocar aquel lugar donde está esa carne podrida del pecado que está afectando a todo nuestro prójimo, a toda nuestra familia, a nuestros amigos y demás. Y cuán necesitado está el mundo de recibir la medicina que procede de Dios. Pero sí, estamos dispuestos a levantar la mano, a apuntar con el dedo y criticar lo que hacen los demás. En eso sí estamos inmediatamente ahí en primer lugar. Pero Cristo no hizo eso. Cristo no condenó, Cristo no juzgó, Cristo no señaló, ni siquiera Judas tenía todas las razones del mundo para haber condenado a Judas y haberlo expuesto a la vista de los discípulos lo que estaba haciendo. Sin embargo, Jesús no lo hizo. No lo hizo porque amaba también a Judas. El amor cubre multitud de defectos, multitud de pecados. Y si nosotros actuamos de la misma forma que actuó Jesús, seguramente que vamos a aliviar tantos males y tanta gente va a aceptar al Señor como Salvador personal. Es importante eso. Ahora hay una pregunta que viene a colación con este tema de las emociones divinas. ¿Es Dios celoso? Bueno, si yo te preguntara a ti si eres celoso o eres celosa, eh, quizás tú podías responder en base a tu cultura, en base a cómo te sientes, en base a cómo te educaron, en base a las emociones que te produce a ti el celo. Y no es posible que nosotros podamos comparar el celo humano al celo divino, porque el ser humano es caprichoso, el ser humano es irresponsable, el ser humano es destructivo. Hay personas que por ser tan celosos han llegado a matar. Entonces, pero el celo de Dios no es así. El celo de Dios es un principio de su carácter, así como lo es el amor. No es que Dios se pone tan celoso que quiere destruirnos. No, no, no. Es lo que desea es que nosotros compartamos con Él todo nuestro amor. Y si no lo hacemos, Él se siente triste. Ese es precisamente el celo de Dios. En Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y quizás esta expresión es la que nos hace pensar que Dios, por ser tan celoso, nos consume con el fuego. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, se declara que el amor no es celoso. ¿Cómo entonces puede Dios ser un Dios celoso
si el blanco que nos presenta el apóstol Pablo en el Salmo del Amor tiene que ver precisamente con no manifestar ese espíritu de celo irresponsable, celo destructivo que se manifiesta en los seres humanos. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Pablo nos dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dice, os celo con celo de Dios, o sea, no es un celo humano. Celos de Dios, repito, muchas veces son malinterpretados. Ahora, cuando el adjetivo celoso se refiere a un cónyuge, no se trata de un elogio, no, al contrario, que le digan a una persona que es celosa es más bien un defecto de carácter. Sin embargo, ese no es en el caso de los celos divinos en la Biblia, ya que se refiere a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Quiere que nosotros estemos con él constantemente. Quiere que le estemos adorando constantemente. Quiere que nuestra mente se esté deleitando en obedecer, en servir a nuestro Dios. Y ese es el tipo de celo que se presenta en la Biblia, refiriéndose al carácter de Dios, algo muy diferente como son nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de una familia adoptiva. Una familia adoptiva. Estoy tratando de poner un ejemplo meramente humano que no siempre es perfecto. Pero hablemos de una familia adoptiva. Una familia tiene un hijo que es adoptado, pero cuando el niño crece, bueno, ya de hecho él sabe de temprana edad que lo que se recomienda que se le diga que es adoptado, para que un día no se entere de otra forma y entonces más daño, lo que se le provoca emocionalmente, psicológicamente. Pero él creció sabiendo que es adoptado, aprendió a amar a sus padres adoptivos, pero cuando va creciendo, ya se es adolescente, le entra el interés, la curiosidad de conocer a sus padres biológicos. Entonces un día viene y le dice a la mamá, mamá, quisiera conocer a mi madre biológica. ¿Qué tú piensas que debía hacer la madre? ¿Debía agarrar un cinto, caerle a cintazos o un palo y caerle con el palo? ¿Qué debiera hacer la madre? Indudablemente debiera cooperar con su hijo porque él tiene un interés y es natural que él tenga un interés de conocer sus raíces, de dónde vino, cuáles son sus progenitores. Más o menos comparo eso con el amor de Dios. Dios nos ha adoptado como hijos. Nos ha adoptado como hijos. Somos sus hijos especiales. Nos ama profundamente. Pero si un día le decimos a Dios, yo quiero conocer a mi padre biológico, el padre biológico nuestro, ya saben cuál es, Satanás. Eh, ¿Qué va a pasar con Dios? ¿Nos va a destruir? ¿Nos va a aniquilar? No, no, Dios nos hace eso. No, Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta las decisiones que tomamos. Si queremos irnos al mundo, Dios se va a quedar sufriendo. Dios se va a quedar ahí frente a la casa, mirando el camino, esperando que un día su hijo regrese. Dios va a hacer eso. Él va a estar todo el tiempo pensando en su hijo. ¿Dónde está su hijo? ¿Cuánto estará sufriendo? ¿Qué problemas está teniendo? ¿Cómo pudiera ayudarle? Tantas cosas en la mente de Dios hasta que finalmente un día decidimos regresar porque nos dimos cuenta que hicimos una mala elección. Te pongo ese ejemplo para que pienses en eso, porque realmente para poder entender cómo actúa Dios y cómo siente Dios, tenemos que compararlo con elementos humanos. Primera Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Ese es el Salmo del Amor. ¿De qué manera nos llama este pasaje a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás? Pablo dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. O sea que ya ahí se ve que el amor no tiene ese celo despiadado. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Mira, ese es el blanco que Dios nos pone a nosotros. Pero ese amor que define aquí Pablo, mira, ese amor no es un amor humano. No, ese amor no lo conseguimos en este mundo tan perfecto, con esas cualidades increíbles. No, eso no lo conseguimos acá. Solamente se consigue en Dios. Porque todo don perfecto, y el amor de hecho es un don perfecto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, desciende de nuestro Dios. Si queremos manifestar ese amor, tenemos que recibirlo de Dios. Dios es el único que puede ayudarnos a entender cuál es la gran compasión. A través del Espíritu Santo podemos comprender la benignidad, la bondad de nuestro Dios y poder comprender exactamente cómo es Dios.
Ahora, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, ¿de qué maneras prácticas podríamos responder al amor profundamente emocional, pero perfectamente justo y racional de Dios y reflejarlo en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, yo te diría adorando a Dios, que es amor. Es lo primero que debemos hacer. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En segundo lugar, y en respuesta a su amor, mostrando compasión y amor benevolente hacia los demás. O sea, el amor que recibimos de Dios debemos reflejarlo en el mundo sufriente. Y por último, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solamente Dios puede hacerlo, y permitirle a Dios que nos transforme, que pueda producir en nosotros el querer y el hacer, que pueda producir en nosotros ese amor desbordante que procede de Él. El apóstol Pablo tuvo una oración que ojalá fuera también nuestra oración, que se cumpla en nuestra vida. Que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Padre y Dios, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ojalá sea posible que en tu corazón y en el mío se refleje y se manifieste ese amor divino. ¿Cuán diferente sería el mundo? ¿Cuántas cosas maravillosas podrían lograrse si realmente el mundo sintiera el amor de Dios? Decía uno de los célebres Beatles, John Lennon, en una canción muy famosa que le caracterizó: All you need is love. Ojalá pudiéramos nosotros reconocer también que todo lo que necesita el mundo es amor. Más que palabras, más que dinero, más que economía, lo que el mundo necesita es amor. Y estamos dispuestos nosotros a darle ese amor. La única forma es recibiéndolo de Dios. Que como Cristo manifestó el amor y la compasión del Padre, así también por nosotros podemos manifestarlo para que el mundo conozca a ese Dios tan amoroso, tan compasivo, al cual nosotros adoramos. Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice él: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por la riqueza de su gracia. Dios te bendiga, querido amigo, que Dios esté contigo y que Dios te guarde siempre. Y ojalá el Espíritu Santo pueda unirnos en el amor de Cristo para derramarlo en un mundo que está pereciendo en el pecado. Nos vemos en la próxima.